noches, buenos días, buen fin de semana a todos nuestros queridos youtubers que hasta ahora pues se conectan con el universo de Madcast. También a toda la gente en TikTok, muchas gracias, bienvenidos a este nuevo programa, este nuevo podcast aquí en el universo de Madcast. Y es que parte de estar bien, sin duda alguna, es pensar bien. Digo, si usted piensa mal, pues está mal, ¿no? Al que mal piensa, mal le va, dice el refrán por ahí. Así que le damos la bienvenida aquí a este segundo podcast, en donde estamos muy contentos de tener a este amigo de la casa ya, parte de nuestra familia, el doctor Arsenio Henao López, psicólogo, conductual, escritor, además, buenísimo, un libro que usted puede adquirir ya en Amazon, se llama Dos ranas en el balde. Perdón, es que me llegó un mensaje cuando el fracaso se vuelve una oportunidad. Sí, señor, dos ranas en el balde cuando el fracaso se vuelve una oportunidad. Es que me llegó un mensaje ahí de un oyente saludando, entonces se me traspapeló la cabeza, perdón. Bueno, pues sí, le damos la bienvenida una vez más aquí al universo de Madcast y a nuestro queridísimo doctor Henao. ¿Cómo está la cosa por allá? ¿Qué tal esa capital de Colombia? Hola Ignacio, nuevamente pues agradecido con tu invitación. Saludo a toda la gente que está conectada y bueno, aquí en Bogotá estamos a veces soleado y de pronto oscurece, se suelta un buen aguacero. Y como anoche estábamos bajo 10 grados, más o menos, 10, 9 grados, hace frío, solo que aquí el apartamento es algo caliente, entonces ando hoy con suéteres, muchos. Bueno, muy bien, saludamos a Denny que se ha unido, a Dani Segaño, a Melissa y a Donker también que se han unido a TikTok. Gracias por estar ahí. Gracias por estar pendientes de la transmisión y si quieren hacer sus comentarios o hacer sus preguntas, pues pónganlas por aquí. Aquí no estamos nosotros simplemente de opinólogos, ¿no? Aquí estamos acompañando al doctor Henao, al doctor Arsenio Henao, que es una materia en todo este tema que estamos tratando y en otras muchas, por supuesto. Es un hombre que tiene pues los conocimientos y el bagaje y la experiencia necesaria para poder guiarnos por acá. Con esto quiero hacer la diferencia, ¿no? De que no simplemente estamos hablando por hablar, ¿no? Aquí de verdad estamos construyendo. Entonces, no son opiniones, es de verdad un tema tratado de forma seria por una persona seria, como, no porque sea aburrido, ni serio, ni un ladrillo, sino porque es un profesional, ¿no? Además con muchísimos años de experiencia justamente tratando con adolescentes y que es ahí donde se construye la percepción, ¿no? Veníamos desde el programa pasado hablando de la percepción y el engaño, ¿no? Yo me percibo, yo me engaño y hoy pues vamos a ver cómo construir esa percepción, ¿verdad? No sé si antes de comenzar quieras decir algo, hacer alguna introducción, Doc. Sí, yo pienso que el programa pasado fue muy abundante lo que hablábamos y la verdad me satisfizo la reacción de la gente que se conectó y luego pues el seguimiento de la grabación del programa y creo que es pertinente, ojalá que ustedes lo puedan volver a escuchar para poder como interiorizar todas las ideas, ¿no? Y pues haciendo como una conexión de lo que hablábamos la semana pasada, hay algo muy importante y es que dependiendo cómo tú te percibes, así percibes a los demás y a tu entorno y las cosas que te suceden. Entonces aquí hay una regla de 3 muy clave, porque nosotros muchas veces, partiendo de lo que creemos, de lo que vivimos, de las interpretaciones que hacemos, de los aprendizajes, y muchos de estos aprendizajes, como hoy se conoce como esos aprendizajes que nos limitan,
no nos permiten tener unas buenas relaciones inclusive con la gente, no nos permiten actuar en el entorno en que nos encontremos, en el escenario de la vida en que estemos, o muchas veces no nos permite hacer un juicio más acertado, ¿no? O todo lo contrario, cuando yo tengo una buena percepción de mí, tengo una capacidad, por ejemplo, de empatía con la gente, o sea, de poderme poner en los zapatos de los demás, puedo fácilmente ubicarme en lo que me esté sucediendo, sacarle el mejor provecho y puedo manejar las cosas difíciles desde otra óptica que no necesariamente tenga que ser lo más funesto y que me siento impedido para poder alcanzar. Entonces nos damos cuenta que aquí la situación de la percepción no es un espejo que yo me miro, este soy yo, no. De esto como yo estoy viéndome, me lleva a salir hacia los demás. O sea, es como un proceso interior que me va a conllevar al mundo externo de lo que yo acontezco cada día, en cada situación. Ok, muy bien. Sí, la percepción está bien. De hecho, pues hay que construirse. Bueno, hoy en día se dice percepción. Antes también le decían una imagen, ¿no? La imagen propia, tener autoestima, ¿no? Ese tipo de cosas que pareciera ser que hoy en día, en estas épocas en donde se trata de reinventar el lenguaje, pues ahora hablamos de percepción, bueno, lo cual está bien. No voy a poner yo de purista gramatical acá. Percepción, percepción es el término, pues, está muy bien. El Sí, tema, aquí, perdona, señor. Ignacio, lo que pasa es que la percepción se amplía mucho más, porque la imagen es como el resultado del proceso de percepción. Ah, ok, muy Y bien. y la percepción parte, digamos así, de la información o de la experiencia que me brinda, por ejemplo, mis sentidos. Ok, Lo que veo, lo que escucho, lo que siento. ok, ok, muy bien, muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Así ahora sí, más claro, no, más claro que el agua, ¿no? Está muy bien el tema. Bueno, muy bien. Entonces, claro, lo que pasa es que hay un poquito, no de satanización, sino como de no sé, temor con la palabra, o de uso florífero de la palabra más bien, porque se está usando mucho con el tema de la percepción de género y de la percepción del gusto sexual, ¿no? Okay. Ahí se quedó, ya no importa si uno es artista, científico o quiere ser investigador o deportista, esa parte de la percepción pasó a un segundo plano. Ahora lo que suena con la percepción es cómo se percibe uno, si hombre, mujer o otra cosa, o si es cuál es su preferencia sexual también. Esa es la percepción que aparentemente como que es la que se usa en los términos de moda, ¿no? Lo cual también pues es tema de discusión. Entonces, percibirse está bien. Ahora, ¿cuál es exactamente? Pues ya lo acabas de decir, el significado de la percepción. Pero entonces, ¿cuáles son los pasos para poder decir, bueno, yo estoy construyendo mi percepción? Es decir, ¿qué tengo que comenzar a percibir, ahí sí, para poder construir mi percepción? Ok, listo. Bueno, mira, eso es muy importante porque volvemos a lo mismo, a lo que la percepción conlleva. Y ese, la percepción es un proceso, es un aprendizaje, es un proceso cognitivo, o sea, juega mucho cómo yo estoy desarrollando en mis procesos mentales todas las vivencias y todas las cosas que yo percibo, que me llega a mí, que me impacta y que no es solamente que yo sienta, sino que yo elabore e interprete eso que me está sucediendo, eso que estoy viendo de mí, eso que estoy escuchando, de tal forma que yo le pueda sacar esos elementos significativos que va generando la persona en mí, ¿no? Eso, vamos a partir de ello para poder entender una cosa, y es que el primer elemento que nosotros tenemos para poder elaborar una percepción de mi persona, curiosamente, es
las vivencias de nuestra infancia. Yo hablaba la vez pasada de este gran psicólogo, discípulo de Sigmund Freud, que era Carl Gustav Jung, quien habla precisamente que la personalidad de un individuo se va definiendo de acuerdo a lo que va viviendo y va asimilando, y no solamente viviendo y asimilando, sino interpretando de las vivencias de la infancia, especialmente en los primeros 7 años, ¿no? Entonces, ahí se empieza a definir por qué. Porque uno como niño depende de otros, ¿no? Uno depende de otros. Depende de la valoración de las personas que lo rodean, los adultos concretamente. Al ser niño y adolescente, me imagino. Pero en la niñez es fundamental, porque en la niñez nosotros en esa dependencia absolutizamos todo lo que nos digan. O sea, es palabra sagrada. Si tú a un niño le dices te amo, el impacto de esa palabra del te amo, especialmente de un papá, una mamá o de esos seres queridos que lo tienen ahí cerca, va a ser una compensación, no solamente en la palabra que escucha, sino en los sentimientos que se generan en él. Entonces fíjate que aquí va a aparecer un elemento clave y son los sentimientos, o sea, lo que yo siento, mi reacción a lo que yo escucho, a lo que a mí me dicen, a lo que yo veo, a lo que yo me veo involucrado, especialmente en esta etapa de niño. Okay. Entonces, la percepción se empieza a trabajar en esa primera infancia, de acuerdo a las cosas que a ti te digan, porque juega más el oído inclusive que los ojos. Es decir, sí, que en este orden de ideas la percepción se va construyendo es con las reacciones que se tienen a la vida. Y no solamente las reacciones, sino la validez que otros hagan de lo que yo esté haciendo o lo que me estén diciendo. Entonces, si a mí me están validando un logro, si a mí me están resaltando una cualidad, si a mí me están destacando frente a otros, porque pude hacer esto, porque pude aprender por unos buenos resultados, eso genera un sentimiento. Estamos hablando desde una comunicación positiva, ¿no? Entonces, esa comunicación, cuando a mí me dicen, te felicito porque lo lograste, eres un niño inteligente, eres una niña inteligente, eres capaz, mira, lograste hacer esto, me siento orgulloso, ¿cierto? Ese tipo de expresiones, ¿qué va haciendo? El niño, la niña, siente que tiene una aprobación de aquellos a los cuales sienten que lo aman y se siente con la necesidad de que le den amor. Entonces el niño y la niña en esa situación, cualquier gesto y palabra es supremamente clave. Porque si tú le dices a ese hijo, vamos a decir, hijo, hiciste muy bien la tarea, te felicito. O que llega la niña, me aprobaron un examen, saqué excelente, y todo el mundo, qué inteligente eres, me siento orgulloso, me siento feliz contigo. Siempre el impacto de esta experiencia no es inclusive ni el logro, es saber que alguien se siente orgulloso, saber que alguien está contento con lo que tú hiciste. Eso que va generando sentimientos de, por ejemplo, de seguridad, motivación, deseo de seguir adelante, distinto a que a ti te bombardeen negativamente. Eres un torpe,
no sirves para nada, porque no eres como tu hermano, porque no eres como tu hermana, siempre equivocándote. ¿Qué va a generar en ese niño y en esa niña? Todo lo contrario. Primero, un convencimiento de que lo que le están diciendo es así. Realmente no sirvo para nada. Realmente soy tonto, tonta. Soy una equivocación. Un logro, y en vez de que te digan te felicito, te salen diciendo, porque lo que es así muchas veces, pues no es ni una felicitación porque esa es tu obligación de hacer las cosas bien. ¿Qué va generando en esa criatura? Pues no es vivir, por ejemplo, para ser feliz, sino para cumplir. Ajá. Pues quizá no hago las cosas porque tengo que cumplir, pero no me merezco una felicitación. Fíjate que este tipo de conclusiones que se va generando en el niño, es que no necesita de que tenga conciencia ya de un adolescente un poco ya más estructurado, ¿no? El niño y la niña. Y aquí hay una cosa mucho más delicada, Ignacio. Y es que de pronto tú y yo, como adultos que somos, ante una situación de esta, podemos identificar el sentimiento de depresión, de angustia, de tristeza, de enojo, y podemos direccionarla a ver qué podemos hacer con esto. Los niños no saben qué es una depresión. Los niños no saben que están tristes y están viviendo la depresión o están viviendo la tristeza. Entonces ahí hay una carga mucho más fregada porque no saben cómo manejar. Y esto es lo que va generando este tipo de, de, de experiencias. Si es positiva, pues ese niño va percibiéndose, o esa niña se va percibiendo que es afortunada, que tiene habilidades, que tiene cualidades, que la gente está contenta con él, que ella puede seguir adelante, tiene seguridad, no tiene miedo si se equivoca de buscar la solución en aquellos que le pueden orientar. O todo lo contrario, si es un niño o una niña que están reforzando, no sirves para nada, tonto, bruta, estúpida, y no estoy inventando porque lo he escuchado. Eres una equivocación, no debiste haber nacido, eso sacaste una buena nota, pero puede ser más. Tu única obligación es, ¿qué va generando ahí? Todo lo contrario de lo que hablaba ahorita. Un niño o una niña cada vez más insegura, cada vez más convencida que no puede, cada vez más convencido de que es el que tiene el problema y el resto no. Y que necesita buscar aprobación porque ya no se siente seguro si lo que está haciendo, lo que estás diciendo, está bien. En pocas palabras, empieza un problema de carencia de amor. Se desapropia del amor de sí mismo para hacer feliz a otros que nunca le están aprobando. Fíjate esto muchas veces uno dice, no, pero un niño que va a entender eso ya se le olvida. Yo lo dije por enojo. Yo lo dije solo para estimularlo. Pero no, mira, nosotros tenemos un disco duro excelente. O sea, nuestro cerebro tiene una capacidad de memorizar las cosas y si nosotros empezamos a vivir situaciones que nos lleve a identificar que lo que nos dijeron es así, más y más se va afianzando este tipo de percepciones. ¿Qué sucede? Que cuando llega adolescente, pues vamos a encontrar un chico, o cuando llega joven, o cuando llega adulto, esto no depende de etapas, esto depende de que se afianzó una creencia errónea de lo que soy yo y entonces estoy engañado porque estoy convencido de que realmente yo no sirvo para nada, realmente yo no tengo habilidades, realmente yo no puedo asumir la vida. Otros sí tienen las habilidades, otros sí pudieron, otros sí tuvieron suerte. Ellos nacieron con estrellas y yo nací estrellado. Ya. Esto es esta es la base realmente de la construcción de la personalidad.
¿Qué es lo que, y aquí yo te hago una pregunta a ti oyente, qué es lo que de pronto tú escuchaste cuando niño o niña? Y sabes que hay una situación más fregada, Ignacio, es cuando nada le dicen, ni bueno ni malo. Imagínate, entonces es peor la cosa, porque vas como creciendo de que en cierto modo, y lo hablo de acuerdo a lo que he trabajado con pacientes, en cierto modo se sienten que son un fantasma en la vida, que nadie los tiene en cuenta, que para qué de pronto esforzarnos si nadie se da cuenta que yo vivo, que yo existo. Y si ya crecemos y queremos tener vida social y queremos despertar sexual y queremos tener una vida afectiva, mucho más se nos afianzan los temores y los miedos. Pero esto, sí, complicado. Es complicado, mas no es imposible de transformar. Pero entonces... Porque... Sí, señor. ¿Sí? No, continúa, por favor, porque... Estabas diciendo... O sea, lo que yo digo es, esto que estoy hablando que sucede muchas veces, lo podemos transformar también. En psicología hay una estrategia que se conoce como el efecto Pigmalión. ¿Sabes de qué estoy hablando? ¿Te suena algo? Me suena, sí, señor. El efecto Pigmalión está basado en el mito del rey Pigmalión, un rey de Chipre. Es un mito de las islas de Chipre, que el mito cuenta que Pigmalión era un rey que deseaba casarse, pero él quería a la mujer perfecta, una mujer bella, una mujer que fuera lo mejor según lo que él quisiera, pero nunca encontraba a esa mujer. Entonces Pigmalión lo que empezó a hacer fue elaborar estatuas de mujeres desde lo que él soñaba, de lo que tenía que ser la mujer ideal. Hasta que un día elaboró una mujer perfecta según lo que él soñaba de lo que debía tener su esposa, y se enamora de esa estatua. Y la diosa Afrodita siente compasión de él y convierte esa estatua de mujer bella que él mismo elaboró de acuerdo a lo que él deseaba y soñaba, y se vuelve carne y hueso. Se llama Galatea, que es el otro efecto que vamos a explicar. Esta historia, ¿para qué lo cuento? ¿Qué es el efecto Pigmalión? El efecto Pigmalión se conoce así, es la manera como uno influye en otra persona, sea con palabras, sea con actitudes, para generar en esa persona cosas buenas y positivas, aunque esa persona no tenga eso bueno o positivo. Es curioso. Entonces, ¿qué sucede? Yo puedo generar un efecto Pigmalión en mis hijos o en los menores con los cuales yo convivo, un Pigmalión positivo. ¿Y qué es un efecto Pigmalión positivo? Aunque ese niño no es inteligente, aparentemente, según los cánones del colegio, qué sé yo, y yo le empiezo a decir a ese niño, eres un niño inteligente. Oye, pero excelente como haces tú las cosas. Te felicito por el esfuerzo, ¿cierto? Eres un gran deportista, aunque el niño es pésimo jugando fútbol. Eres una niña hermosa. Eres una niña juiciosa. Eres una niña con grandes habilidades. Mira cómo logras. ¿Qué sucede? Ese efecto Pigmalión genera en esos niños que se creen que sí tienen eso. Y cuando ellos creen que sí tienen eso, pues obviamente empieza a emerger en ellos las actitudes que tú le estás resaltando. Y eso es lo que va a ayudar a ese niño, a esa niña, e inclusive a esas personas adultas, porque lo podemos hacer con adultos, empieza a emerger lo que nosotros deseamos de ellos. Nosotros, al igual que el rey Pigmalión, empezamos a esculpir
en ese individuo lo que deseamos en bien para ellos, inclusive porque lo estamos percibiendo, pero que ellos no se han dado inclusive cuenta que lo tienen, especialmente en los adultos. Entonces, ¿qué sucede? Una persona insegura que me resaltaron tal cosa porque lo están viendo en mí, pues obviamente se posesiona, así sea que lo que tenía era lo mínimo. Y un niño, si no hagan el ejercicio con los niños que tengan en su casa o cerca, y empiezan a bombardearles, de felicitarlos, de resaltarle algo, tú puedes, bueno, te equivocaste, pero no te preocupes, de esto vas a seguir adelante, vas a aprender. Primero vas a hacer que ese niño y esa niña se te va a pegar a ti, que no se te va a quitar. Tú te vas a volver su héroe. Pero es que, porque eres su héroe, porque le estás dando un reconocimiento, le estás dando un lugar, lo estás valorando. Hay una anécdota especial que una vez leí, que una familia fue con un niño a un restaurante y entonces llegó el mesero y pidió ¿qué va a comer el señor? Tal cosa. Y la señora, ¿qué va a comer? Tal cosa. Y se dirigió al niño. ¿Y usted qué va a comer? Entonces el papá le dijo, no, dele tal cosa. Pero el mesero fijó los ojos otra vez del niño. ¿Lo quiere caliente? ¿Lo quiere frío? El niño dijo, no, lo quiero caliente. ¿Y de postre qué quieres tú? Le preguntó nuevamente el niño. El papá volvió y quiso responder por él, ¿no? Dele un helado. Y volvió el papá y le puso la mirada el mesero al niño. ¿De qué sabor lo quieres? ¿Te gustaría de vainilla? Bueno, ¿lo quieres con fresitas? Sí, tal. Cuando se va el mesero, mira lo que le dice el niño a los papás. Se dieron cuenta, él se dio cuenta que yo existo. Entonces, este tipo de anécdotas muy simpáticas y que suena como muy superfluo, nos transmite algo desde el efecto Pigmalión. Si nosotros empezamos a ayudar a las personas, a bombardearle, digamos así, lo positivo que ellos pueden tener, pero confirmándoles que lo tienen, ese niño, esa persona, empieza a transformar la percepción quizá negativa que tenía de sí mismo porque otros usaron un Pigmalión negativo, diciéndole eres un bruto cuando realmente no eres un bruto. Eres un error cuando realmente no eres un error. Porque no eres como tu hermano cuando realmente él tiene sus particularidades. Y el efecto Galatea, que Galatea era el nombre que Pigmalión le puso a esta estatua que cobró vida por misericordia de la diosa Afrodita, que fue la que le dio vida a esa estatua y vivieron felices como esposos. El efecto de Galatea es cuando tú y yo hacemos similar el efecto Pigmalión. O sea, empiezo yo mismo a bombardearme del yo sí puedo. Yo tengo cualidades. Yo puedo cambiar las cosas. Puedo transformar mi situación. Yo creo que puedo intentarlo. Y ese yo sí puedo, yo creo en mí, lo voy a intentar, va generando un cambio de actitud y de percepción de mí mismo. Porque si antes solo me veía como el impedido mental, ¿cierto? Si antes yo me veía como un inválido para asumir mis cosas, ese bombardeo que no es un autoengaño, sino es un despertar, o sea, estás despertando de ese adormecimiento en que te sumiste, porque otros lo dijeron o porque viviste cosas también complicadas y el impacto te conllevó a creer que ya no había más soluciones. Esas son las famosas creencias limitantes que ahorita todo el mundo habla. Entonces, ya yo me la creí que nunca más podía. Ya yo me la creí que siempre iba a fracasar. Y fíjate que las
las creencias limitantes, tanto en el efecto Pigmalión negativo como cuando yo estoy totalmente mal percibido, es siempre, nunca, todos, siempre me voy a equivocar, siempre voy a perder, nunca voy a lograr las cosas, nunca voy a ser feliz, todos están contra mí, todas las situaciones están desfavoreciendo. Entonces, el efecto Galátea, distinto al Pigmalión, que es de una persona a otra, lo que yo como persona quiero sacar de ese león dormido, en el Galátea, el efecto es cuando yo tengo un diálogo conmigo mismo. Obviamente, el efecto Galátea juega mucho todavía vencer los obstáculos, o sea, cuando yo empiezo a tomar conciencia que yo tengo que cambiar. Porque mientras no tenga conciencia que yo tengo que cambiar mi situación, yo no me voy a decir nada, yo no me voy a estimular, yo no me voy a proponer buscar ayuda profesional si necesito a alguien que me dé un consejo o alguien que me acompañe, o buscar, por ejemplo, libros de autoayuda, si yo no tomo conciencia que tengo que cambiar mi actitud, que tengo que cambiar mi percepción. Entonces, fíjate, y esto es muy triste. ¿En qué sentido? Que hay mucha gente que está autoconvencida por un efecto Pigmalión, hablemos así, negativo en su niñez, por un aprendizaje. Sus vidas están condenadas a un fracaso, están condenados a ser mediocres, están condenados a no tener oportunidades como otros y a mirar la vida pasar en los demás cuando tiene también esa oportunidad. Bien, pero entonces el asunto de la percepción no procede, también tiene que tener, me imagino, un componente de lo que uno construye y es uno, ¿no? No solamente lo que la gente ve en uno, ¿no? ¿O cómo funciona eso? ¿Cómo es? Es que ahí juegan todo eso. O sea, primero en la percepción juega lo que uno construye de lo que le están diciendo otros, ¿no? Y desde lo que le están diciendo a otros a uno, que uno cuenta con eso, de ahí es donde uno también elabora lo que las cosas te están dando. O sea, hay una elaboración de acuerdo a lo que otros dicen de mí y de acuerdo a lo que yo creo de mí, ¿sí? Y ahora, en ese yo creo de mí muchas veces no entra gente, entra situaciones difíciles que de pronto me han afectado y que yo le he hecho una interpretación. A poner un ejemplo, hay mucha gente que su percepción frente a la vida de pareja es: no nací para el amor no es para mí. ¿Pero por qué? Porque quizá en su primera relación de pareja, de afectividad, de compromiso, lo dieron todo a alguien, llegó ese alguien, les hizo chicha la vida. Entonces ese primer impacto pues conllevó que llegara a la conclusión y construyó él mismo: yo no nací para el amor. El amor realmente no existe. El amor es una mentira. Y ahí construyen todas las percepciones de lo que va viendo. De pronto más adelante aparece una persona que sí tiene interés en ella, pero como tiene esa percepción de que el amor es una mentira, es un juego, porque jugaron conmigo y así es, yo la rechazo o la evado. Pero si de pronto, sí, en un primer momento, lo que a mí me afectó, me dolió, pero de pronto busqué ayuda. Aquí juega mucho el que uno se proponga, ¿no? Para saber cómo manejar, cómo salir de eso. Me voy dando cuenta que de pronto no es que el amor no existe, sino que de pronto me faltó madurar un poquito más, estar más atento
cómo eran las cosas que realmente estaban pasando, pero que eso no descalifica de que no pueda haber alguien que merezca mi amor o que merezca yo ser amada o amado por alguien. ¿Ves? Entonces ahí juega mucho también, no solo lo que otros digan de mí, sino también cómo yo tengo que relaborar las creencias o los aprendizajes falsos de cosas que de pronto no las supe manejar. Y aquí vendría entonces una segunda, eh, un segundo tips para ir reelaborando la percepción. Y sería, Ignacio, es cuáles son realmente las creencias en las cuales están basadas mi manera de ser y de hacer y de ver las cosas. O sea, ¿cuáles son esos aprendizajes que me han quedado de las experiencias de mi vida, de las cuales yo llegué a esa conclusión que así era, y mirar si realmente es un aprendizaje verdadero o es un aprendizaje mal elaborado, porque de pronto no tenía yo los elementos para poder hacer una verdadera reflexión, un verdadero discernimiento de lo que me pasó y poder avanzar un poquito si esto me ayudaba o si definitivamente no me ayuda, tener que pasar la página y buscar un mejor aprendizaje, buscar los aprendizajes adecuados. ¿Por qué? Volvemos al mismo hecho. Si a mí me pasa algo negativo, digámoslo, a nivel de familia, por ejemplo, si yo veo que en mi familia siempre hay división, discusiones, cada quien por su lado, pues ¿cuál va a ser el aprendizaje de familia que yo tengo? Hombre, pues que la familia realmente es un grupo de gente que convivimos en un mismo techo, pero hasta ahí. O que no existe amor de familia, por más que lo resalte. Porque lo hablo desde como autoridad de lo que yo viví, de las cosas negativas que me tocó ver o vivir. Entonces ya yo quedo con ese chip de tal manera que para mi familia no me dice nada. Y si yo llego a entrar en un rol de construir familia, ¿con qué lo voy a construir si yo estoy convencido que eso no existe? Pero si yo, de pronto, conociendo a otra gente, digámoslo así, conociendo otro estilo de familia, y me doy cuenta que las familias pueden ser familia a pesar de las dificultades, yo tengo la decisión de reevaluar eso. Yo tengo la decisión de reconsiderar y darme cuenta que ese aprendizaje que tenía anteriormente, o que tengo, realmente no es válido, no es verdadero. Entonces, juega mucho que revisemos como cuáles son las creencias o las convicciones que se han ido generando y que las revisemos si realmente son o no son. Ok. Bien, en ese orden de ideas, ¿cuál es la relación entre la percepción y la personalidad entonces? La percepción te va dando los elementos para construir tu manera de ser y de hacer las cosas. Porque que es la personalidad, es mi manera como yo me manifiesto ante los demás, como yo reacciono ante los demás, como yo me identifico frente a mí mismo y a los demás. Este soy yo. Pero este soy yo es el resultado no solamente de que yo me estoy percibiendo, sino que si yo estoy en un proceso de evolución en esas maneras de percibir las cosas que me están sucediendo. Porque si yo me estanco pensando, así soy y no voy a cambiar, pueden venir hasta cosas muy positivas que tú las percibas positivas para que te ayuden a mejorar, a transformarte, a cambiar tus ciertas actitudes y no va a tener ningún efecto. Entonces, prácticamente es una sinergia. O sea, la percepción
Y la construcción de lo que yo percibo ayuda a crecer mi manera de ser y de hacer las cosas, ¿cierto? Pero mi manera de ser y de hacer las cosas me ayudan también a tener una percepción más acertada, más clara de las cosas que me están sucediendo. Ok, bien, entendida esa parte entonces. La percepción y las redes sociales, ¿qué encontramos ahí? ¿Qué podemos concluir o qué podemos resaltar de eso? Bueno, mira, esto es hay una, por así decirlo, hay unas posturas muy en contra. Hay algunos que resaltan las redes sociales como una gran oportunidad de crecer como persona, pero también hay otros frentes que dicen todo lo contrario, que las redes sociales, si no se hace una buena elaboración, un buen manejo, puede incidir negativamente en cómo yo me percibo y cómo yo percibo mi entorno, cómo yo percibo la humanidad. Entonces, el problema no son las redes sociales. El problema es que tanto yo tengo capacidad de elaborar lo que las redes sociales me están brindando. Porque inclusive un contenido negativo en una red social puede ser una oportunidad para yo madurar. Porque si yo tengo un poquito de seguridad y de crecimiento como persona y tengo una conciencia que no todo lo que yo esté recibiendo me va a ayudar, pues obviamente puedo entrar en una actitud de juicio, qué es lo que me conviene y qué es lo que no me conviene. Y lo que no me conviene lo puedo mirar como un aprendizaje para no repetir lo que me están diciendo. Entonces, obviamente, si yo no soy una persona segura, si yo me percibo como una persona que necesita eh, reconocimiento y aprobación de los demás, si soy una persona que me percibo como limitada para relacionarme con la gente, pues yo no voy a hacer este ejercicio que ahorita acabo de mencionar. Sencillamente yo trago todo lo que me dé y empiezo entonces a actuar, empiezo a hablar y empiezo a asumir los modelos de pensamientos que las redes sociales por novedad estén haciendo en ese momento, pero no es ni por el hecho de pensar si me sirve o no. Estoy muy superfluo. Yo lo que estoy buscando es aprobación. Yo lo que estoy buscando es reconocimiento. Yo lo que estoy buscando es que la gente diga, oh, eres tú. Mientras que una persona que tenga una personalidad en construcción sana, que tenga una percepción de sí mismo como alguien que tiene que cuidarse, como alguien que tiene que madurar, pues independiente de todo lo que llega, pasa primero por el sedal de la conveniencia. ¿Me conviene o no me conviene? Y si no me conviene, pues no me va a afectar el hecho de decir no, o el hecho de no caer en los miedos que el resto sí cae. Voy a poner un ejemplo. Si yo en una red social necesito tener 5,000 amigos, entonces yo dependo de esos 5,000 amigos para decir tengo amistades. Cuando realmente sabemos que de 5,000 amigos no es así. Son 5,000 personas que has logrado captar porque pones imágenes, fotografías, porque haces esto, porque haces lo otro, porque dices así, porque tú haces. Pero una persona que de pronto esté, que se perciba como segura, que sepa lo que es de pronto ser amigo, que sepa lo que es un vínculo afectivo con alguien, sabe que si en esa red social no tiene 5,000 amigos, sino que tiene algunos amigos que se cuenta con las manos y sobre los dedos, está tranquilo, porque tiene seguridad de qué quiere él a nivel de relaciones sociales. Entonces, esta situación
Lastimosamente la balanza está así. Porque ¿qué es lo que está pesando? Un gran grupo de seres humanos, que es lo que de pronto las investigaciones sociológicas, psicológicas están diciendo, un gran grupo de seres humanos que no han elaborado una percepción de lo que significa la amistad o el encuentro de los demás y sencillamente repiten modelos establecidos, especialmente por la parte económica, y que sencillamente no hay un proceso serio interno. Entonces aquí es donde uno ve, por ejemplo en TikTok y en muchas otras redes, gente haciendo una cantidad de cosas para poder ganar adeptos. Quieren ser, por ejemplo, influencers, pero todo esto que lo mueve no es tanto la plata, sino el deseo de reconocimiento, el deseo de tener un lugar frente a los demás. ¿Y qué pasa el día que no lo haya? ¿Qué va a suceder el día que no te den like? Pues obviamente no vas a estar tranquilo. Cuadros de ansiedades que se presentan, depresiones, angustia, soledades, tantas cosas que de pronto se han ido estando porque precisamente yo me percibo como alguien que carece y necesita, y que lo que le brinden las redes es lo máximo, lo suficiente. Ya, ok. En ese orden de ideas podríamos decir que la percepción, si hablamos de un 100% de percepción, ¿qué porcentaje de esa percepción depende de lo externo y qué porcentaje de esa percepción depende del desarrollo de lo interno, de esa personalidad? Pues mire, yo pienso que ahí hay un 50 y 50 para comenzar. El 50% lo pone todo lo externo. Externo, que es la gente con la cual tú interactúas, las vivencias que a ti se te sucedan, ¿cierto? E interno, o sea, el 50% que tienes que poner tú, que es la elaboración y la interpretación de lo que estás percibiendo, ¿no? Y ese 50%, pues obviamente, entra qué tanto te conoces, cómo pones en juego tus habilidades, cómo haces tú las interpretaciones, y de esas interpretaciones, qué es lo que tú vas decantando como aprendizajes que definen tu manera de ser y de hacer las cosas. Porque hay gente que erróneamente piensa que para yo percibirme me tengo que alejar del mundo, por así llamarlo, del entorno, y es todo lo contrario. ¿Cómo tú te das cuenta? ¿Cómo tú te das cuenta que te percibes que eres una buena persona? ¿Cómo tú estás tratando a los demás? Y si esos demás te lo están destacando, que te digan, que te lo resalten, que es una buena persona, que eres una buena persona. ¿Cómo me doy cuenta que yo soy mala persona? Son los demás quienes me lo van a decir. Son los demás quienes me lo van a demostrar con sus actitudes. Porque yo estoy interactuando con ellos, ¿no? Entonces hay un 50 y 50 a mi sentido. Obviamente que el 50% que nos corresponde a nosotros, si entramos en ese mundo del 50%, está, digámoslo así, con todas las habilidades, con todos los valores, con todas las cualidades que tú tengas, que tú conozcas de ti mismo. Por eso la percepción va, como yo le decía la vez pasada, va de la mano de qué tanto estoy aprendiendo a conocerme. Y ese conocerme no es yo soy fulano de tal, tengo tantos años y tengo estas cualidades, sino conocer cómo me comporto, conocer cómo me afectan las cosas, conocer cómo me apasiona, reaprender y replantear las cosas desde eso también. La percepción de uno mismo conlleva siempre
a reaprendernos, porque quizá lo que yo sabía de mí un tiempo atrás, hoy ha evolucionado. Entonces, me ha tocado reaprender y adaptarme a nuevas cosas que estoy viviendo. No es lo mismo una percepción siendo niño o una percepción siendo joven y mucho más a una percepción de adulto, por las obligaciones, por las circunstancias en que nos vamos viendo en cada etapa. Bien, ok. Bueno, ahora ya que estamos acercándonos al final, entonces hablemos de esa percepción de lo que está pasando hoy en día, ¿no? Con todos estos elementos que hemos reunido, estas percepciones tempranas, estas frases, ¿no? Que yo me percibo como tal, o me percibo como tal, o me percibo mujer, o me percibo hombre, o me percibo a género, o me percibo de esta manera, o que pues uno no deja de ser eh, cuestionante, pues que de pronto a muy tempranas edades en donde uno pensaría que hace falta como determinado tipo de experiencia o de más cuidado, se comience con a sentar cátedra de verdad sobre yo me percibo de esta manera, ¿no? Entonces, ¿cómo viene este tema ahí con esto de la percepción de género? ¿Cómo funciona todo esto? ¿Qué ves desde el punto de vista psicológico ahí? ¿Cómo está el tema? ¿Cómo está esa realidad? Bueno, es un tema bastante delicado porque no podemos tampoco generalizar. Hay situaciones que son a nivel de género o de identidad sexual, donde juega mucho también la parte fisiológica, la parte hormonal del cuerpo, etcétera. Pero sí hay una gran tendencia que las percepciones de género que se están dando hoy en día, sobre todo que cada vez se agrega una letra más a todo esto de el LGTBH, quién sabe hasta dónde, porque cada vez van surgiendo más tendencias. Yo sí considero que juega mucho también de las vivencias que hemos tenido a nivel afectivo, desde el mismo hecho de cómo fueron nuestras vivencias de familia, cómo fueron nuestros despertares sexuales y cuáles han sido también las influencias y referencias que tenemos. En pocas palabras, muchas veces se construye una identidad de género no tanto por el hecho de si yo me siento así o yo descubro esto de mí por una experiencia propia, sino que se está dando más por las tendencias que se están marcando en las sociedades. Okay, Y si lo vemos de esa forma, pues hay un grosso de eso. Hay un grosso. También hay personas que en su desarrollo, en su despertar afectivo, sexual, en su personalidad, fueron sintiendo ciertos indicios de un deseo de pronto de que había algo internamente que faltaba o que no era así, ¿cierto? Sobre todo a nivel de identidad de género. Pero es muy distinto a lo que de pronto vemos hoy en día de que tú lo estás viendo, de que por ejemplo hay un bombardeo fuerte a nivel de literatura, por ejemplo. A nivel de literatura, a nivel de películas, a nivel de personajes que influyen en los medios de comunicación social. Y obviamente si una persona no ha podido desarrollar como ese proceso de aprendizaje de sí mismo, pues lo digo acá con todo respeto, se vuelve un distractivo lo que me está ofreciendo. Lo otro, ¿no? Se vuelve un distractivo. Y aquí es donde sucede muchas veces que más adelante una persona puede decir, ¿sabes qué? Como que me equivoqué. Yo pensaba que era así. Pero yo, ¿por qué pensaba por qué era así?
porque de pronto antes de ponerme a la tarea de revisar si lo que estoy recibiendo hace clic con lo que yo soy como persona, o no es más que responda a lo que yo soy como persona, sino que me invite a replantearme quién soy y qué quiero o qué siento, sino que inmediatamente asumí un modelo, pues obviamente me siento que no hay una conexión, por más que me muestra seguro, por más que me muestra abierto, tantas cosas. Mira que está pasando fenómenos que yo era gay, pero ahora soy pansexual. O sea, no tenemos ni una identidad definida, sino que se vuelve tan voluble según circunstancias, según conveniencias, según situaciones. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta en el momento de las percepciones, no solamente de género, sino de una cantidad de cosas. Sobre todo, porque realmente a nosotros, ¿qué nos mueve, Ignacio? ¿Por qué actuamos? ¿Por qué hacemos las cosas? Por un deseo de sentir amor, por un deseo de sentirnos amados. Esa es la razón de todos los seres humanos. Es el amor. Y no solamente en los seres humanos, en todos los seres vivos. Coges un perrito y empiezas a sobarlo para que veas que se te pega. Para que veas que se te queda, ¿no? Es un ejemplo muy primario frente a un adulto de conciencia. Pero frente a una persona que tiene conciencia. Si un animalito que no tiene conciencia, el amor lo estimula, el amor lo conlleva a sentirse bien y a serte fiel y estar a tu lado. ¿Cuánto más un ser humano que tiene conciencia? ¿Y qué es conciencia? Que es capaz de elaborar, de pensar, de razonar, de encontrarle sentido de existencia, de elaborar un sentido de existencia. Entonces, el amor es lo que realmente nos impulsa a crear personalidad. ¿Y para qué? Para que a través de esa personalidad yo me pueda encontrar con otras personas. Y si yo no tengo esa madurez de ir creando mi persona para encontrarme con otras personas, pues obviamente llega todas estas propuestas y nos puede confundir y nos puede llevar a asumir roles, nos puede llevar a asumir identidades que inclusive no estamos ni conformes, pero como estamos buscando amor, creemos que esa es la mejor opción. No sé si me de entender lo que acabo de hablar. Sí, hay mucho de que sí puede que exista una razón, pero también hay mucho de la influencia externa sobre la percepción. Y por eso entonces recorrimos todo el camino para hablar sobre cómo construir la percepción, porque sabemos que primero es un asunto que viene con una influencia desde niños, ¿no? Que viene desde la cuna primaria y a partir de ahí va afectando el desarrollo de la personalidad. Entonces, de acuerdo con eso, pues obviamente en esta parte final, que de pronto es la que más impresiona o la que más suena hoy en día, porque pues ver a los chicos y a las chicas y que yo me percibo así, que yo soy esto y yo amanecí hoy sintiéndome pato y mañana me siento pingüino y pues que le quita seriedad al proceso de la construcción de la vida, ¿no? Yo creo que le quita como esa fuerza al hecho de yo paso por un camino y a través de lo que camino en ese camino me construyo como ser humano. Entonces, como que tan rápido, no, es que yo me percibo de esta manera y burrundún, y ya sin elementos, ¿no? Más bien rodeado por esa presión. Y como hay carencia, porque precisamente el adolescente, pues de ahí viene su estigma, ¿no? Su nombre, porque adolece de, ¿no? Es adolescente, o sea, adolece de. Ahora, fíjate algo muy importante, Ignacio. Muchas veces nosotros buscamos estas tendencias para evadir responsabilidad por uno mismo.
Es que no es el hecho de que tú, inclusive, lo digo así con todo respeto, es que no es el hecho de que tú seas pansexual, gay, bisexual, es el hecho inclusive si eso te ayuda a comprometerte en construir una personalidad, en construir un proyecto de vida, en ser responsable con tus decisiones, en reparar tus equivocaciones, en proponerte alcanzar metas. Es que el problema no es solamente decir yo soy esto, sino bueno, con esto, ¿qué vas a hacer contigo? Claro. Esto no te va a desplazar, esto no te va a quitar la obligación que tienes tú, por ejemplo, de educarte para ser un hombre y una mujer a futuro responsable con tus deberes y con tus obligaciones. Esto no puede desplazar la responsabilidad de buscar un trabajo para ser tú autosuficiente. Esto no puede desplazar el hecho que tú tienes que un autocuidado, evitar situaciones que te dañen y dañen a otros. Ay, no, es que yo soy así, entonces, y a ver, ¿de qué vas a comer? A ver, ¿qué vas a estudiar? A ver, ¿a qué hora vas a trabajar? ¿Cuándo vas a producir para ti? ¿Y cuándo vas a producir quizá para ayudar a los tuyos? ¿Qué vas a hacer por la sociedad hoy en día? Ahí es ante la pregunta que tú me hacías ahorita de las redes sociales. Muchas veces las redes sociales eh, te promueven este tipo de situaciones, pero son las luces, pero no te dan soluciones de cómo afrontar ciertas cosas que te toca como cualquier persona, independiente a género, independiente a orientación, independiente a tendencia. Entonces, nos toca es, o sea, volvemos a lo mismo, o sea, la percepción no es solamente quién soy para decir estoy contento con lo que soy. La percepción que tengo de mí mismo me tiene que conllevar a responder a mis deberes, a mis obligaciones, a mis responsabilidades, a mi autocuidado, a mi autoexigencia. Claro. En pocas palabras, tenemos que salir de la zona de confort en que muchas veces estamos y que la maquillamos precisamente con percepciones erróneas de uno mismo. Y salir de esa zona de confort y empezar por lo menos a tomar conciencia que los cambios no está afuera, los cambios tienen que comenzar desde mí mismo. Dar por lo menos un primer paso, y un primer paso tiene que ser, yo sí estoy siendo totalmente coherente como soy, yo sí estoy dando lo mejor para mí mismo, y si dando lo mejor para mí mismo, yo sí realmente estoy comprometido por sacar lo mejor de mí, y para sacar lo mejor de mí con una intención, ¿no? Y es comprometerme a cambiar para bien mío, para bien de los demás. Y eso es lo que realmente le da lo que nosotros hablamos, sentido de existencia a la vida. No es una orientación sexual, no es una tendencia de redes. El sentido de existencia de la vida está cuando yo puedo responder con propiedad desde lo que yo soy como persona ante las cosas que me interpelan, ante las situaciones que me invitan a responder, a actuar, a poner el granito de arena. Claro, y ahí es donde cobra importancia percibirse, ¿no? Saber qué se es y por qué se es y quién se es, ¿no? No, no, es que esa es la verdadera relevancia del término, ¿no? No salir a decir yo me percibo tal o cual o me gusta esto o me gusta lo otro, ¿no? Y no por el tema de que sea toda esta nueva onda del género fluido o lo que sea, sino porque se le está dando más importancia, tú lo acabas de decir, a eso, al hecho de que se considere mujer, hombre o pingüino al que le gustan los elefantes y no a la clase de ser humano que es, ¿no? Nadie pregunta eso.
Bueno, usted, sí, yo me percibo a género, yo no sé qué decir de cuando, bueno, y, Exacto. y, y qué haces con eso, o sea, para dónde vas, de dónde vienes, ¿no? ¿Qué estás construyendo, qué estás aportando al mundo, ¿no? Es que ahí está, y el tema de ser visible, pues si por eso pretendes que seas visible, porque llegas y dices, es que yo me percibo, yo me percibo a género y me gustan las flores amarillas y esa es mi orientación sexual, las flores amarillas y me percibo a género y con eso pretendes que Claro. ser visualizado o que se te o sí o que se te incluya, pues mi pregunta sería, listo, perfecto, está muy bien que seas a género y que te gusten las flores amarillas, si es legal, pues vos verás, pero ¿qué es lo que estás haciendo como ser humano? ¿Qué Exacto. construyes, no? Mahatma Gandhi tenía una frase, yo la anoté precisamente para hablar de eso, y ya que lo dices, Mahatma Gandhi decía, debes ser, o sea, hablando cada uno, debes tú ser el cambio que quieres ver en el mundo. O sea, tú debes ser el cambio que quieres ver en el mundo. Fíjate, o sea, la percepción no es una vaina pasiva. Ay, esto soy yo y me cruzo de brazos. O sea, como yo me estoy, ¿cómo quieres ver el mundo cambiar? Tengo que empezar a cambiar yo. Y mis acciones y mis actitudes generarán un cambio en los demás, dependiendo de cómo yo tenga que cambiar en mí. Yo no tengo que esperar que las redes me digan compórtate y piensa y actúa así. Claro. Las redes son una gran ayuda, y si no, porque estamos aquí, Sí, ¿cierto? obvio, 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 sí. Y tú tienes el canal, yo tengo mi canal, que invito, A permíteme hacer la propósito, propaganda, claro que sí, sí, señor. Claro que sí. los invito, los invito a mi canal, se llama Arsenio Henao, Ahí está en la donde descripción, tengo, abajito está en la descripción. Sí. hay alrededor de 90 videitos de 10, 12, 15 minutitos de muchos temas de reflexión de ayuda para crecimiento de herramientas psicológicas. O sea, son grandes ayudas, pero ¿cuándo es una ayuda para mí? Hombre, cuando yo tengo un compromiso de que tengo que cambiar, que me toca cambiar cosas. Y yo a mis 52 años todavía estoy cambiando cosas, cambiando mi manera de ver ciertas cosas, cambiando de pronto mi pasividad ante ciertas cosas, cambiando mi, mis, mis maneras de actuar en ciertas cosas, pero no porque me da la gana. Es con un sentido. ¿Y cuál es el sentido? Que si yo cambio, si yo mejoro mis cosas, pues hombre, cuando me relaciono con otros desde esos cambios, estoy generando un cambio en otro y estoy generando un cambio en la sociedad. Está buenísimo, sí. Está buenísimo. Pues yo veo, Doc, una cosa aquí. Yo creo que, no sé si tú quieras que hagamos una tercera entrega ya de la utilización de la percepción. O sería ya mucho para profundizar en esto precisamente, ¿no? Porque primero hablamos del engaño de la percepción, luego ya aprendimos a percibirnos. Entonces ahora, ¿qué es lo importante de la percepción? Bueno, no sé si valdría la pena o bueno, eso este podcast es de vuestra merced, de vuestra majestad. Y se hace lo que ordene. No, no, de lo que la gente necesite, pues lo podemos hacer, claro que sí. Porque, por ejemplo, ahorita eh, les quería proponer como, fíjate que empezamos a hablar del efecto Pygmalion, el efecto Galatea, Sí, ¿cierto? sí. Pero hay otros tips que nos puede ayudar, y son tips muy sencillos que nos puede ayudar a cambiar este proceso. Es un aprendizaje. Es que lo bonito de la elaboración de percepción es que es algo de aquí, es algo más cognitivo, y una cognición, un aprendizaje que se va a reflejar en el sentir, porque nosotros sentimos lo que pensamos, ¿cierto? Pero también pensamos lo que sentimos. Entonces
es una vina muy bonita. Yo puedo empezar a cambiar mi manera de pensar de mí mismo y ahí dejaría una tarea. ¿Y cuál es la tarea para la gente que se está conectando? Y es, ¿qué piensas tú de ti mismo? Cuando dicen tu nombre, ¿qué idea te viene a la cabeza? Y podemos trabajarlo, no hay problema, en un siguiente programa sobre otras pautas para ir elaborando esta percepción que se va a reflejar en la construcción de mi personalidad, en esa manera de ser y de hacer las cosas. Bueno, pues muy bien. Pues yo creo que hemos cubierto un gran terreno hoy. La invitación es para que todos los youtubientes y todos los tiktokientes que han estado aquí detrás de nosotros, que los saludamos. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. Vamos ahí a saludar a Chanela, Alicia, Alija, Ana, que han estado pendientes de la transmisión, entre otros muchos también que han estado con nosotros. Pues ya saben, nos encontraríamos el próximo martes nuevamente aquí, en donde vamos a descubrir por qué pensar bien es estar bien, con el doctor Arsenio Henao López. No olvide suscribirse Gracias. al canal. Ahí abajito tiene le da clic y ve esos maravillosos clips que tiene el doc en su canal, que hace parte ya de la familia de Madcast, y lo invitamos con toda seriedad a que lo siga, lo escuche, porque funcionan para arreglar el caminado en la vida. Pues Doc, Claro. una conclusión final antes de irnos. Sí, la conclusión es que no está dicho la última palabra de nosotros mismos. No está dicha la última palabra. Los seres humanos somos, lo más maravilloso, somos seres eh, creadores sin límite. Y estás llamado a empezar a crear sin límite esa oportunidad. Nosotros no tenemos límites. Y la percepción nos confirma eso. Solo depende de qué lado estás mirando las cosas. Bueno, muy bien. Pues entonces con esto nos vamos. Muchísimas gracias, Doc. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Los dejamos en presencia de todo el universo de Madcast. Recuerde que ahora en un ratito ya viene Espejismos también. Así que muchísimas gracias. Un abrazo a todos y que estén muy bien. Nos encontramos el próximo martes, en donde estaremos nuevamente aquí en Pensar Bien, Estar Bien. Y estar bien. Bye Muchas bye. gracias.